Hola buenas caballos relucientes del internet, les habla Hog el Palomo, y el día de hoy haremos una retrospectiva a una de las creepypastas más conocidas inspiradas en el ratón Mickey. Sin más relleno les presento este especial de Navidad sin nada navideño, donde exploraremos ¿qué pasa cuando las emociones y pensamientos negativos cobran vida? Abandonado por Disney es una creepypasta escrita originalmente por el usuario SlimeBeast y publicada originalmente en su blog en el año 2013. Esta a su vez cuenta con una precuela llamada Pequeñas Sugerencias, y dos secuelas llamadas Habitación Cero y Corruptus. Alrededor de estas cuatro historias se nos van narrando distintos eventos paranormales ocurridos en Disneyland, por lo que a continuación les daré un breve resumen en orden cronológico sobre estos dichosos incidentes. En Pequeñas Sugerencias se narran los distintos eventos que ocurrieron durante la creación del Palacio de Mowgli, que se supone era una atracción inspirada en el libro de la selva, pero por ciertas razones que se resumen en racismo norteamericano y dificultades técnicas, este fue abandonado por Disney, pero a eso llegaremos después. Aquí se nos cuentan todas las sugerencias que los empleados pusieron en el buzón, desde pedir una nueva cafetera porque la otra está descompuesta, darles un descanso a las mascotas porque luego se vomitan encima, que un empleado mató a un compañero suyo llamado Frank por hacer trampa en el póker, o incluso que una de las mascotas anduvo manoseando indebidamente a una empleada. Pero lo que más importa en esta historia son las sugerencias de un empleado anónimo que nos cuentan la siguiente narrativa. El tipo descubrió la presencia de niños sin rostros, los cuales se pusieron a acosarlo y a bloquearle el paso por diversión. El empleado, al ser una mascota con el traje de Mickey, se empezó a frustrar, por lo que toma la decisión drástica de matar a uno de esos niños. Sin embargo, el plan le sale mal y provoca que los otros niños sin rostro lo molesten aún más. Esto sin embargo no es lo peor, ya que le empiezan a crecer llagas en la piel que se pegan al traje, lo que hace que se desespere más, y aún peor, descubre que el traje está respirando, y si no sigue sus movimientos no puede respirar. Esto junto a la sobrecarga laboral le provoca un colapso mental e intenta quitarse la cabeza del traje, pero entonces se dio cuenta de que no podía quitarse la cabeza, su cuerpo se cubrió completamente de llagas y finalmente llegó a la realización de que él no era humano. Luego se nos revela por parte de otro trabajador que al hacer un recuento de los trajes descubre que hay uno extra. Este traje resulta ser el empleado de las llagas, el cual al parecer ahora es un traje viviente, y no solo eso, sino que también gracias a la última sugerencia se nos revela que al parecer el traje viviente mató a otras personas que estaban dentro de los trajes, y las colgó en unos ganchos pidiendo al personal que traigan más ganchos, ya que él ya no tiene para colgarse en la pared. Abandonado por Disney es la creepypasta central. La historia nos cuenta como un protagonista sin nombre, al cual me referiré como Mi por fines prácticos, el cual descubre un día la existencia del Palacio de Mowgli, del cual como dije anteriormente fue una atracción inspirada en el libro de la selva, que se supone iba a ser construida para que los visitantes llegaran ahí y se hospedaran como si fuera una suerte de hotel. Sin embargo, debido a que era un lugar que tenía una temática de indios, sí, no es broma, los empleados tenían que vestirse de indios. Obviamente en esa época que eran los 50s, donde el racismo estaba en su prime, a los gringos no les gustó ver eso, así que se pusieron como Shin. Es moreno, 2 no es blanco, 3 y más importante, es y también intentaron boicotear la construcción de la atracción, y al igual que la verdadera isla Discovery, de la cual esta historia toma cierta inspiración, debido a las quejas, malas experiencias laborales, y la gran pérdida del capital invertido, Disney decidió abandonar el lugar, dejando atrás los animales salvajes que soltaron sin precaución, así como también los trajes aún con los cadáveres de los empleados que el traje de las llagas colgó.
Tras un tiempo de investigación y planeación, Nick decide dirigirse hacia la isla del Palacio de Mowgli, con la intención de ver si podía robar algo de valor para vender en internet. Al llegar encuentra el lugar completamente cubierto por la naturaleza y arriba en una de las puertas de entrada estaba la frase, abandonado por Disney. Nick recorre el lugar de aquí para allá encontrándose desde baños inundados, una estatua de Baloo que se tarda demasiado en describir como si fuera la gran cosa, unos ganchos que se movían solos sin necesidad de viento, un refrigerador que ya no estaba ni remotamente frío, unas voces de lo que Nick asume son vagabundos, y lo más interesante en una gigantesca cobra, la cual Nick creyó que era una estatua hasta que el animal se movió. Esto es lo que desencadena el clímax de la historia, ya que Nick al ir a sentarse a un lugar para evitar de acercarse a la cobra, se encuentra con un lugar que era la zona de descanso, así como también donde se guardaban los trajes de los empleados, y supongo yo que también es la zona donde se encontraba el buzón de sugerencias de la anterior historia, aunque eso solo es una teoría mía. El lugar obviamente está adornado con botargas de personajes de Disney, los cuales ahora se veían como cadáveres colgados de ganchos en las paredes. Lo más interesante sin embargo era que Nick encontró en el suelo a un traje de Mickey Mouse que tenía los colores invertidos, como si de un negativo de fotografía se tratase, por lo que ahora le diremos el Mickey negativo, el cual de una vez les digo que en efecto es el traje de las llagas de la historia anterior. Nick decide fotografiar una de las cabezas de Pato Donald que se encontraban casualmente por ahí, pero al alzar la cabeza cae un cráneo humano, que se rompe al estrellarse contra el suelo. Nick se espanta por el hallazgo, pero lo más aterrador sin embargo es que el traje del Mickey negativo se para, Nick le apunta con su cámara y solo se puede ver como un montón de píxeles muertos adornan la silueta donde se supone estaba esa criatura. Esto no se dice en la historia, pero debido al comportamiento de la cámara ante la presencia del Mickey negativo, asumimos que de alguna manera el traje viviente emite radiación hasta cierto punto. Mientras Nick se queda petrificado, el Mickey negativo habla. ¿No quiere ver cómo me quito la cabeza? Tras esta extraña proposición, el Mickey negativo procede a jalar de su propia cabeza con sus torpes dedos. Según las propias palabras de Nick, se veía como si un hombre herido estuviera intentando salirse de las fauces de un depredador hambriento. Finalmente el Mickey negativo se arranca la cabeza, mientras un montón de sangre amarilla chorrea de él. Mickey espantado decide huir inmediatamente de la isla, no sin antes ver un mensaje en el umbral de la habitación el cual rezaba, abandonado por Dios. Nick termina la historia con una última reflexión. Disney no quería que nadie se enterara del Palacio de Mowgli, no solo por la mala fama, sino que también no querían que nadie como él entrara, ni que nada como el Mickey negativo saliera. Habitación 0 comienza narrando cómo Nick subió su historia al internet, por lo que la gente no tardó en darse cuenta de lo que le había pasado, ganando mucha popularidad, aunque el relato se le fue tumbado en varias ocasiones, esto debido a que al parecer, Disney no quería que nadie se enterara de las cosas que dejaron abandonadas en el Palacio de Mowgli. Nick describe cómo ahora está siendo acosado por agentes encubiertos de Disney, entre ellos un trabajador el cual se la pasa mirando lo extraño y anotando cosas raras en una libreta, el cual fue el único de todos que le dirigió la palabra, y para ponerle más a la herida, Nick encuentra figuras de Mickey Mouse escondidas en todas partes. Esto provoca que Nick tenga miedo de lo que le pueda hacer Disney por saber su secreto, pero sin embargo a la vez gracias a su relato llegaron más testimonios de otros incidentes. Y acá voy a utilizar las imágenes del video de SGC, porque me da flojera buscar otras, así pásense por su canal y díganle que vienen por parte mía. El primer incidente es el del investigador, el cual describe cómo va cada año a los parques de Disney para encontrar a las gascotas, que son básicamente presencias con forma de niños o adultos con máscaras de gas de personajes de Disney. Su presencia, aunque discreta, provocó el pánico en varias personas que creyeron que se trataban de terroristas, aunque claro, todos estos avistamientos fueron ocultados por Disney.
El segundo incidente lo vivió en salvavidas, mientras trabajaba normalmente vigilando los toboganes, vio como un niño gordito se perdía en uno de estos, pero al bajar otros niños por el mismo tobogán, vieron que el niño gordo no salió, pero justo cuando cerraron el tobogán para inspeccionar el asunto, descubrieron que el niño gordo estaba en el fondo de la piscina. Al sacarlo empezó a hablar sobre niños sin cara, y claro, estos son los mismos niños sin rostro que el Mickey negativo se encontró durante la creación del palacio de Mowgli. Además de eso, el niño no sufrió ningún otro daño, así que todo estuvo bien, pero por supuesto el incidente dejó pensativo al salvavidas. El tercer incidente lo contó una actriz que interpretaba a un personaje que se podía conocer, por lo cual la apodaron Blancanieves, aunque ni siquiera interpretaba a ese personaje. Ella comentó que durante su tiempo trabajando en Disneyland muchos empleados que usaban trajes fallecieron dentro de los mismos, y algunos incluso al lado de personas con las que se tomaban las fotos, pero los de Disney únicamente mandaban a otro empleado para que los relevara, mientras que el empleado fallecido, en vez de sacarlo del traje para darle un digno entierro, prefirieron mejor en dárselo al Mickey negativo para que éste los colgara. El cuarto incidente lo narra un conserje. Este incidente es el más tranquilo, entre comillas, de todos, ya que básicamente solo cuenta de que Disney mandó a construir ciertas habitaciones especiales en todos sus parques, donde personas de alto prestigio, incluyéndolo a él mismo y a su familia, podrían tener distintas actividades no muy aptas para sensibles, bebidas, apuestas y por supuesto sexo con prostitutas. Todo esto en el Club 22, o sea, básicamente aplicaron la de Epstein pero un poco menos enferma. El conserje era el que limpiaba todo el desastre que dejaban hecho, y al final se mandaba todo a quemar a unos hornos en unas chozas, o sea que si estuviste en Disneyland hay una posibilidad de que estuvieses respirando semen de millonarios. Ay no, qué miedo, yo me voy. Y finalmente llegamos al incidente de la habitación 0, el cual nos lo cuenta un constructor. En una ocasión durante una remodelación al parque se dio cuenta de que había una zona del tamaño de un chedraui en blanco. Al preguntarle a su superior de qué era esa zona, intentó desviar el tema y le dijo que esa zona simplemente fue omitida a propósito. El constructor, al querer saber más, decide investigar por su propia cuenta, y se encuentra con un gran pasillo de concreto donde estaba señalada esa área. Al querer saber más, va a platicar con una antigua trabajadora del parque llamada Ida, preguntándole si sabe algo de ese pasillo. La señora, entre lágrimas y con un visible miedo al hablar, le cuenta al conserje lo que fue la habitación 0. La habitación 0 fue construida durante la Segunda Guerra Mundial por órdenes del propio Walt Disney, como un refugio antibombas en caso de que uno de los enemigos del eje atacara, designando un montón de máscaras de gas con la cara de Mickey para los niños. Durante la paranoia de la Guerra Fría, todas estas máscaras fueron puestas en la habitación 0, y eventualmente todas fueron remodeladas, no solo para niños, sino también ahora para adultos. Fue un día que alguna cosa por algún azar del destino activó la alarma, por lo que todos, incluyendo a Ida, se fueron a esconder a la habitación 0, todos se ocultaron y esperaron el inminente ataque, pero sin embargo nada llegó. Pero entonces las luces se apagaron, y un montón de personas empezaron a gritar, ya que había alguna cosa que los estaba pellizcando y pisoteando. La habitación 0 se convirtió en un auténtico infierno apretado. Afortunadamente Ida y otras personas lograron salir del refugio, preparándose para enfrentar la guerra de afuera. Únicamente encontrándose con el parque abandonado, Ida decidió regresar para ver qué estaba pasando en la habitación 0, pero al bajar se dio cuenta de que un puñado de personas había logrado salir. Ellos le advirtieron a Ida de que no regresara a la habitación 0, pero ella fue necia y decidió acercarse a las puertas. Entonces una voz le habló. Por el eco era imposible saber si esa cosa estaba enfrente de ella, o hasta la parte más externa de la habitación 0, pero sus palabras fueron más claras. Cierra la puerta, querida. Estás dejando salir el frío. Eso era toda la historia según el testimonio de Ida. A pesar de que Nick intentó de cualquier forma averiguar más, no pudo recapitular más información de la habitación 0, debido a que unos días después falleció Ida, tras caer de su cama, según el reporte oficial, una gran devota de la compañía, pues su habitación estaba adornada con cabezas de Mickey Mouse.
Corruptus es el final de nuestra historia. El inicio está un poco raro, porque empieza con Nick aventándose un discurso sobre cómo si creemos lo suficiente en algo lo podemos tener, aunque el propio Nick nos aclara de que es una forma extraña de empezar. Esto al parecer nos indica lo que ocurrirá más adelante. A este punto ya han pasado 2 años desde que Nick estuvo en el palacio de Mowgli, pero sin embargo los agentes de Disney lo siguen acosando hasta el día de hoy, ya que hay varios de ellos siendo personal uniformado al estilo de hombres de negro, que lo miran siempre en todas partes a donde va, rompen sus ventanas, lo intimidan de lejos, estudian sus comportamientos y recientemente le borraron todas sus cuentas, así como también de alguna manera extraña lograron tumbarle el servicio del internet, y manchar su historial poniéndole cosas turbias, como que quiere construir una bomba, o libros bien boy de fetiches que dejarían orgulloso a Tarantino. Todos estos intentos por parte de Disney por intentar silenciar a Nick lo vuelven paranoico, y le da miedo de que en cualquier momento hagan algo para silenciarlo definitivamente, dígase un intento de asesinato o incriminación. Sin embargo y gracias a sus publicaciones Nick goza de mucho apoyo en el internet, y tras volver a conectarse a este, recibe un correo extraño con el nombre de Corruptus. Nick, sabiendo que en cualquier momento lo pueden silenciar, decide sacarle un montón de copias a este correo, distribuyéndolas y escondiéndolas en varios lugares al azar en las cercanías de su barrio, así como en lugares un poco más externos para que así los de Disney no tengan escapatoria. Y en este momento se estarán preguntando, ¿qué es un Corruptus? Pues agárrense porque aquí se explica todo. Si recuerdan el discurso del inicio, hablaba sobre cómo si una persona cree lo suficientemente en algo se puede lograr. Normalmente este mensaje lo has escuchado en películas o en propaganda política, cuando te hablan de los sueños o el éxito, pero en el caso de los Corruptus esto es literal. Si crees con todas tus fuerzas en algo esto se materializa, se vuelve un ser de carne y hueso, una criatura viviente, algo así como los Tulpa, pero más violentos. El archivo que le llegó a Nick era el informe sobre los Corruptus en los múltiples lugares de concurrencia de Disney. Aquí se explica el origen de ellos. El Mickey negativo fue creado a partir de las emociones negativas del público ante la creación del palacio de Mowgli, así como también la mala pasada que se llevaron los empleados. Su sangre amarilla no era más que una representación abstracta del vómito de los empleados, que por el cansancio acababan vomitando en sus trajes, y su truco extraño de arrancarse la cabeza, era una suerte de proyección de un incidente, donde un tipo se quitó la cabeza de la botarga enfrente de un niño y repitiendo la frase, ¿no quieres ver cómo me quito la cabeza?, para mostrarle que había un humano debajo de ese personaje. Esto obviamente traumatizó al niño y sus emociones se condensaron en el Mickey negativo, el cual replicó ese truco de arrancarse la cabeza. Todas esas malas vivencias dieron como resultado a este Corruptus. La voz de la habitación 0 se trataba de una proyección de la paranoia de la gente por ser atacados por un enemigo invisible. El miedo irracional infundido por la propaganda durante la Guerra Fría era lo que eventualmente creó al Corruptus. Finalmente las gascotas eran una representación físicamente exacta a todas esas personas que murieron dentro de la habitación 0 tras ser enterradas con concreto. Sus emociones de miedo y angustia se condensaron en copias exactas de ellos mismos, que ahora vagan por los parques con esas mismas máscaras que utilizaron el día en el que murieron, dando como resultado a ese Corruptus. El documento también menciona la presencia de otros tipos de Corruptus como microorganismos o fantasmas, pero todos ellos han sido controlados o erradicados por Disney. Nick termina su blog así como también toda la historia, reflexionando que todo esto de los Corruptus fue un intento de Disney por intentar crear una suerte de Dios, que velara por sus intereses así como también que los sirviera ciegamente, pero así como Víctor en el libro de Frankenstein, al crear a las criaturas estas serían completamente aberrantes, por lo que decidirían ocultarlas o acabarlas para intentar negar el hecho de que jugaron a ser dioses. No intentaron silenciar a Nick porque él descubrió al Mickey negativo, sino porque no querían que nadie se enterara de que ellos crearon a esas criaturas. Nick finalmente se despide del público deseándonos suerte. Se deja entre líneas que al parecer Nick ha escapado a algún otro lugar para mantenerse bajo incógnito, y así Disney no lo silencie, así acabando la historia de Abandonado por... Finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta historia?
Pues si ignoramos que la mayoría parece lloriqueo de un fanático promedio de Disney por sus cosas, vemos que la historia de Abandonado por Disney nos invita a reflexionar sobre nuestras emociones negativas. En este caso podríamos tomar la historia de una forma más abstracta y decir que los corruptos son una representación abstracta de aquellas personas que han sido completamente consumidas por sus emociones negativas, verdaderos monstruos de carne y hueso que rectan la tierra. En ese caso el Mickey negativo es mucho más similar a personajes como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer que cualquier otra cosa, ya que también es un ser homicida el cual se disfraza como un personaje inocente, pero que no empezó realmente como una amenaza, sino que fue descendiendo a la locura poco a poco por no poder controlar sus impulsos. Como vimos en pequeñas sugerencias, tan solo bastó una broma pesada de los niños sin cara para provocar su primer asesinato, y a partir de ahí perdió completamente la cordura y siguió cometiendo esta clase de actos en contra de los humanos. Y por eso es que Abandonado por Disney, aunque no es una obra maestra igualmente es interesante de analizar en retrospectiva, ya que nos muestra las consecuencias del no poder controlar nuestros impulsos primitivos, nuestros malos pensamientos, y eso es que al final, todos nosotros podemos corrompernos y convertirnos en nuestros peores miedos. Y bueno, gracias por ver este video, espero que les haya gustado este especial navideño nada navideño y nos vemos en la próxima, adiós.